Y bueno, mm, lo que nos indica es que hay que crear una presentación en base a un tema. Acá ya tenemos un tema que es de la economía. Pueden crear una presentación en base a este tema o bien hacer de cualquier otro tema que gusten. Puede ser de deportes, de música, del coronavirus, por ejemplo, de cualquier tema. No es necesario que sea académico. Si gustan, incluso pueden usar este mismo texto de la economía. Vamos a empezar realizando algunas funciones, o bueno, viendo algunas funciones que no habíamos visto en clase. Eso de insertar transición ya habíamos visto, pero podemos repasar si tienen dudas. Definir fuente de títulos, Arial 32, y para el texto de contenido Comic Sans, bueno, para el título Arial 32 y cursiva, y para el texto de contenido Comic Sans. También vamos a insertar una imagen de fondo. Esto de la imagen de fondo no lo habíamos visto. Lo vamos a ver ahora. Hemos aplicado animaciones. Esto, bueno, como ya habíamos aplicado, lo podemos ver de pasada. Y vamos a insertar imágenes, por lo menos 2 imágenes en las diapositivas. ¿Ya? Bueno, mínimamente, como aquí indica, tiene que tener 6 diapositivas del tema que escojan. Puede ser de este tema o bien de otro tema. Entonces vamos a abrir el PowerPoint. Acá vamos a crear una presentación en blanco. Me está tardando un poquito en cargar. Una vez que tenemos ya la presentación en blanco, vamos a colocar más diapositivas. Para esto hacemos clic acá y pulsamos la tecla Enter. Enter, 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 Enter. De esta forma, por lo menos tendrían que ser 6 diapositivas, pero pueden ser las diapositivas que ustedes gusten, 7, 8, 9, pero mínimamente 6. En la primera vamos a colocar el título. En mi caso voy a hacer del texto que teníamos de la economía. Entonces ahí colocamos el título. El subtítulo, si gustan, puede ser su nombre, pero su nombre en sí tendría que estar en el título del archivo. En este caso, tendríamos que cambiar el nombre de presentación 1 a su nombre y apellido. Luego vamos a ir viendo, vamos a ir colocando algunas diapositivas según su tema. Pueden tenerlo el tema en Word, y si es que lo tienen en Word, en caso de que fuera otro tema, que no sea la economía, lo pueden subir también al Classroom. O sea, pueden subir 2 documentos, el Word y el PowerPoint, en caso de que lo tengan en Word, otro tema. O bien sacar de internet cualquier otro tema y realizar las presentaciones en el PowerPoint. Ya acá, por ejemplo, voy a copiar esta parte, que no es mucho, con control C, o bien pueden hacer clic derecho y después copiar. Luego nos vamos a la presentación de PowerPoint y aquí vamos a pegar con control V chica o bien con clic derecho pegar. Acá vamos a colocar concepto. Bueno, esto es en base a mi tema. Recuerden que para una buena presentación no tendríamos que tener mucho texto, porque si tenemos mucho texto, no va a ser una presentación eficiente. Y bueno, una vez hecho esto, van a hacer esta operación de crear diapositivas con el contenido que gusten. Y luego pueden darle el formato. En mi caso voy a aplicar el formato antes. Bueno, la transición voy a colocarle. Luego vamos a definir la fuente de títulos Arial 32 y cursiva. La imagen de fondo también. Podemos hacer el B y el D directamente. El D es aplicar animaciones tanto para títulos como para el texto de contenido.
Esto les recomiendo que hagan con el patrón de diapositivas. Entonces, primero, para aplicar una transición, recuerden que transiciones es de diapositiva a diapositiva. Ya como les estaba indicando, recuerden que transiciones es de diapositiva a diapositiva. Es simplemente una animación que nos va a llevar a la diapositiva siguiente. Pueden seleccionar cualquiera de esta pestaña de transiciones. Y bueno, si han seleccionado una sola vez, se va a aplicar a la diapositiva donde estamos. Pero para aplicar a todas tendrían que hacer clic en este botón. Y acá tenemos una estrellita que nos indica que hay alguna animación. En este caso es una transición la que tenemos. Si colocamos aplicar a todas estas diapositivas van a estar con la estrellita. Esto significa que todas van a tener esta transición o van a estar con algún tipo de transición. Y si vemos en la presentación, con la vista de presentación o bien con la tecla F5, vamos a poder corroborar que todas tienen la misma transición. Ya porque hemos colocado aplicar a todas. Esto es fundamental para que todas las diapositivas estén con transiciones. Igual pueden modificar después y colocar diferentes transiciones. Esto es según su gusto. Ahora para el inciso A, bueno, ya está el inciso A. Para el inciso B, definir fuente de títulos Arial 32 y cursiva. Y para el texto de contenido Comic Sans, esto lo van a hacer con el patrón de diapositivas, les recomiendo. Pueden hacerlo antes de colocar todas las diapositivas o antes de escribir todo el texto en las diapositivas, o bien después. En mi caso, como todavía no he colocado las demás diapositivas con texto, voy a hacerlo antes esta operación. Para esto nos vamos a vista, a patrón de diapositivas, como habíamos hecho en la práctica 1. Acá vamos a modificar para que tenga un formato. En este caso queremos aplicarle el formato de Arial 32 y cursiva. Para esto hacemos clic en el título y acá nos vamos a inicio. Seleccionamos la letra que queremos, podemos escribirlo también. Arial 32 y cursiva. Verificamos que esté en el tipo de letra que le hemos colocado. Esto es para el título. Ahora para el texto de contenido hacemos clic. Y aquí solamente tiene que tener la letra de Comic Sans. No nos importa el tamaño en este caso. Únicamente que tenga la letra de Comic Sans. ¿Ya? Y bueno, una vez hecho esto, nos vamos a la presentación normal. Si es que hay por acá una opción que dice cerrar patrón de diapositivas, también pueden hacer clic en esa opción. En mi caso, para no estar buscando, directamente normal le voy a colocar. Y ya todas las diapositivas que vaya haciendo van a estar con este formato que hemos puesto. El título en Arial 32 y cursiva. Y el texto de contenido únicamente con el tipo de letra Comic Sans. Luego pueden modificar el tamaño. El tamaño en el texto de contenido no importa. Puede ser a su gusto. Ya, luego, bueno, me estaba olvidando de algo que podíamos haber hecho también al mismo tiempo el inciso D, que es aplicar animaciones tanto para títulos como para el texto de contenido. Bueno, esto también lo podíamos haber hecho directamente desde la vista de patrón de diapositivas donde estábamos. Recuerden que nos redirige al diseño de la diapositiva en la que estábamos en la vista normal. En este caso tenemos el diseño de título y objetos. Entonces, si nos vamos a vista, patrón de diapositivas, nos va a mandar a este diseño. Y si queremos corroborar en qué diseño estamos,
podemos posar el mouse acá en la vista del panel izquierdo. Y acá tenemos la vista de título y objetos, diseño que utilizan las diapositivas 2 a la 6. Entonces, eso significa que todo lo que hagamos acá se va a modificar en estas diapositivas, de la 2 a la 6. Lo que nos faltaría sería agregarle la animación que nos pide en el inciso D. Nos pide cualquier animación. Para esto vamos a modificar como si fuera una diapositiva normal. Hacemos clic en el título. Nos vamos a animaciones. Y acá cualquier tipo de animación le podemos agregar. Puede ser de entrada, énfasis o de salida. Recuerden que de entrada está con verde, de énfasis con amarillo y de salida con rojo. Les recomiendo agregar animaciones de entrada y de énfasis, porque de salida como que se va a ver algo raro, no se va a ver muy estético que digamos, si es que no tiene previamente una animación de entrada o de énfasis. Como en este caso vamos a agregar únicamente una animación, es preferible que sea o bien de entrada o bien de énfasis. Acá, por cuestiones de estética, también le voy a agregar una animación de entrada. Ya. Cualquier tipo de animación puede ser. ¿Ya? Le hemos agregado una para el título y otra para el texto de contenido. Ahora lo que hemos agregado acá lo vamos a poder ver en la vista normal para cada una de las diapositivas. Acá si tenemos texto, o acá también si tenemos texto, lo vamos a poder visualizar. Bueno, en este caso estaba en la diapositiva anterior. Vamos a ver desde el principio. Vamos a reproducir. Tenemos las transiciones. Y a partir de esta diapositiva, que es la 2, tenemos las animaciones correspondientes para el título y para los objetos. O bueno, para el texto de contenido, mejor dicho. Bueno, nos faltaba hacer el inciso C. El inciso C era insertar una imagen de fondo a una diapositiva cualquiera. Esto no lo hemos hecho en la práctica 1 de insertar una imagen de fondo, pero ahora lo vamos a hacer. Según el tema que tengan, van a buscar imágenes en internet y las van a descargar. Acá, por ejemplo, hemos colocado el tema de la economía. Entonces tendríamos que buscar bueno, vamos a buscar por acá algunas imágenes relacionadas con la economía. Para descargar imágenes es sencillo. Nos vamos a imágenes. Acá seleccionan la imagen que más les guste. Pueden hacer directamente clic derecho, guardar imagen como. Y bueno, por defecto se guarda en la carpeta de descargas, pero pueden seleccionar cualquier otra carpeta. ¿Ya? Y bueno, una vez que se descargue, nos vamos a la presentación y nos piden, sí, en una diapositiva que coloquemos la imagen de fondo, pero podemos colocarlo también en varias diapositivas. Si quieren colocarle en una sola, seleccionan donde quieran colocarlo. En mi caso, quiero colocarlo en la primera diapositiva, que es de título. Entonces ahí hacemos clic derecho, formato del fondo.
Acá vamos a colocar relleno con imagen o textura. Acá nos aparece un apartado que dice fuente de la imagen. Vamos a colocar insertar. Y bueno, va a tardar un poquito en cargar. Vamos a colocar desde un archivo como lo tenemos en la computadora. Examinar. Seleccionamos la carpeta donde esté. En este caso ya estamos en la carpeta de descargas. Aquí lo podemos ver. Vamos a colocar o vamos a seleccionar la imagen descargada. O bueno, era economía. Insertar. De esta manera ya tenemos la imagen de fondo. Ya clic derecho en la imagen. Formato del fondo. Nos aparece este panel a la derecha. En el caso de que tuvieran esta versión de PowerPoint, en versiones anteriores nos aparece el panel o bueno, esta lista de opciones al medio en versiones anteriores de PowerPoint, en el PowerPoint 2007. Pero en este caso aparece acá. Y de ahí insertar, seleccionan la imagen de su computadora y ya lo tienen. Ahora, si quisieran aplicar a todas las diapositivas, aquí abajo tenemos una opción para que la imagen de fondo quede en las diapositivas siguientes. Pero esto es opcional. Si gustan, pueden dejarlo solamente esta imagen en una diapositiva o bien en todas. También pueden colocarle algún otro tema si quisieran. En diseño pueden seleccionar otro tema. Vamos a seleccionar cualquier otro. Ya creo que este es interesante. Y la imagen que han colocado con el fondo se mantiene en la diapositiva donde lo han insertado. Ya. Bueno, ya hemos hecho el inciso A, el B, el C. Si gustan pueden consultar sus dudas activando su micrófono o bien en el chat. De hecho, en el chat tienen que colocar su nombre para que pueda tomarles asistencia. Ahí van a colocar su nombre, ¿ya? Para tomarles asistencia. Bueno, voy a minimizar esto. O si tienen de repente algún problema con el Zoom, que no escuchan o que no pueden ver, igual en el chat. Bueno, si es que no escuchan, acá tendría que colocarles. Bueno, lo voy a colocar en mayúscula. Parece que estuviera gritando, pero no es así. Ya. Ahora vamos a seguir. Si no tienen problemas, con el inciso E. El D, por si acaso, ya hemos hecho con el patrón de diapositivas de manera más rápida se hace. En lugar de estar modificando diapositiva por diapositiva, con el patrón de diapositivas podemos modificar toda la presentación en uno solo. Bueno, el inciso E, insertar al menos 2 imágenes con cualquier efecto de entrada, énfasis y salida. Aplicar también inicio después de lo anterior para el efecto de énfasis. Para insertar las imágenes, como habíamos guardado anteriormente, nos vamos al navegador. Podemos insertar las imágenes desde acá en relación a su tema. Si gustan, puede ser el mismo tema o bien otro de su preferencia. No es necesario que sea académico. Puede ser de deportes, música, videojuegos, noticias, lo que ustedes gusten. A mí, por ejemplo, me gusta esta imagen para
copiarla en el PowerPoint, si solamente lo vamos a colocar de imagen que no sea de fondo, lo podemos copiar únicamente. Ya clic derecho, copiar imagen para no guardarlo. Nos vamos a la presentación y lo podemos copiar en cualquier parte de sus diapositivas. Ahora, para modificar el tamaño es recomendable que lo hagan desde las esquinas, porque si lo hacen desde los laterales se va a modificar la proporción y no queremos eso. Ya. Una vez colocada la imagen, solamente hemos copiado de internet y lo hemos pegado acá con control V chica. También pueden pegarlo con el clic derecho y con este botón para pegar. Nos faltaría insertar las animaciones. Nos pide, bueno, tendrían que ser por lo menos 2 imágenes con efectos. En mi caso lo voy a hacer con una para demostrarles. Con el efecto de entrada, énfasis y salida nos pide los 3 efectos. Y también nos pide que apliquemos el inicio después del anterior para el efecto de énfasis. Entonces, por si acaso un atajo para irnos directamente del PowerPoint al Word o al navegador o a cualquier otra ventana abierta, es la combinación de teclas Alt y Tab. De esta forma nos es más rápido modificar el PowerPoint o hacer una presentación. Ya. Entonces vamos a continuar añadiendo animaciones a la imagen. Hacemos clic en la imagen, nos vamos a la pestaña de animaciones y bueno, ya les había indicado que si vamos a colocarlo desde acá, desde este panel, únicamente vamos a poder insertar una animación, pero si queremos insertar más animaciones a nuestra imagen, no podemos hacerlo desde acá. Si es que lo hacemos desde acá, se va a borrar la animación anterior que habíamos colocado. Acá, por ejemplo, le he colocado la imagen, o bueno, la animación de énfasis y se ha borrado la animación de entrada que había colocado previamente. Así que si van a hacerlo, bueno, si van a colocar más de una animación, es recomendable que lo hagan desde acá. Bueno, solo podrían hacerlo desde acá, de hecho. Desde esta opción que dice agregar animación, tiene una estrellita y un más ahí. Desde acá pueden agregar más de una animación. Y si previamente habían añadido acá una animación, es posible que les salga algo distorsionado. Así que preferible que desde el inicio agreguen desde acá. ¿Ya? Después vamos a ver cómo solucionar la distorsión que puede aparecer. Entonces vamos a añadir una imagen de entrada, una de énfasis y una de salida. Puede ser cualquier tipo de animación, pero tiene que tener una de entrada, una de énfasis y una de salida. Ahora, si queremos ver o modificar las animaciones, nos vamos a panel de animación. Y aquí ya podemos ver las animaciones. En el caso de la animación de énfasis, tendríamos que colocarle el inicio después del anterior. Únicamente acá tendríamos que modificar esto, como nos indica en las instrucciones. Aplicar también inicio después del anterior para el efecto de énfasis. Ahora, si nos fijamos bien en la línea de tiempo, va a aparecer como que chocando el efecto de entrada con el efecto de salida y el énfasis está al medio. Acá se ve algo raro esto y en la presentación vamos a poder corroborar que efectivamente tal vez se ve algo raro. Bueno, en este caso ha entrado más o menos normal, pero también podemos modificar el tiempo desde acá. Tal vez así se ve mejor.
Bueno, antes estaba así. Para ver mejor cómo se ve, es preferible que lo veamos desde aquí, ya que las animaciones empiezan al hacer clic o al apretar Enter. Bueno, en este caso se ve bien. Al hacer clic, después del anterior. Ya. Si modificamos la línea de tiempo, se va a modificar un poquito la animación, pero lo importante es que se vea estético. Ya, entra la imagen y después sale. Igual pueden modificar la duración en intervalos. De repente quieren hacerlo a un ritmo que no sea muy rápido. Puede ser medio. Va a durar 2 segundos esta animación. Pero esto es opcional. También podrían modificar la animación desde acá. Para modificar animaciones puede ser desde acá. En este caso es una animación que no se nota muy bien. Podrían colocar de repente otra animación. Bueno, hacen clic en animación y desde acá seleccionan otra si es que quisieran cambiarle. La transparencia. Tal vez esta. Bueno, si quisieran cambiarle, seleccionan la animación y la cambian desde acá. Y luego pueden corroborar que salga mejor la diapositiva. Ya. Esto de agregarle animaciones de entrada, énfasis y salida es para 2 imágenes como mínimo. ¿Ya? Yo lo he hecho en una. Ahora lo último es que debe contener al menos un hipervínculo. Y tenemos que especificar la diapositiva y el objeto que lo contiene. En los hipervínculos son solamente atajos. Puede ser atajos a otros documentos, atajos a algún lugar de nuestro documento. En este caso podemos agregarle hipervínculos de 2 formas, con botones o formas. Esto lo podemos colocar desde inicio. Acá tenemos una opción para agregar formas en botones de acciones, ¿ya? O bien desde la pestaña de insertar, también tenemos la opción para agregar formas y es lo mismo. Para insertar hipervínculos desde formas de manera directa, puede ser aplicando botones de acción simplemente. Estos ya vienen, bueno, son formas que ya vienen con hipervínculos preestablecidos. Acá, por ejemplo, si queremos insertar un botón, hacemos un clic y vamos a colocarle donde quisiéramos. Tenemos que, por si acaso, colocarle bueno, modificar el tamaño. Si hacemos solamente un clic, me va a aparecer un icono pequeñito que después vamos a tener que ampliar. Pero lo correcto sería insertar el botón y modificar el tamaño. Aquí me aparece una cruz. Hacemos un clic y arrastramos según el tamaño que quisiéramos. De repente lo queremos así o tal vez algo más pequeño. Acá ya nos da bueno, el panel para modificar el hipervínculo. Al hacer clic con el mouse, nos va a llevar a la diapositiva anterior, este botón. O sea, este hipervínculo ya está. Pero si queremos, lo podemos modificar. En este caso, la imagen hace referencia a la diapositiva anterior, así que ahí lo dejamos. También podríamos modificar esta opción, pero no les recomiendo,
porque se va a activar el hipervínculo simplemente cuando pasemos el mouse por ahí, o sea, sin hacer clic, como que ya se activa. Y eso nos puede traer problemas o puede que no sea lo que queremos. Se puede activar una acción por accidente, simplemente pasando el mouse así, sin hacer clic. Así que aquí lo dejamos en ninguno. En clic del mouse lo dejamos tal como está, el hipervínculo, y después aceptar. Ahora, si van a aplicar botones de acción, lo recomendable es que lo apliquen en el patrón de diapositivas, para no estar colocando diapositiva por diapositiva, porque si acá tiene un botón de acción, las diapositivas restantes también tendrían que tener el mismo botón para ir a la diapositiva anterior. Vamos a cortar esto con control X. Nos vamos a la vista de patrón de diapositivas. Y aquí lo podemos pegar. También podemos añadir otros botones de acción. Desde insertar, formas. Y vamos a insertar los botones que quisiéramos. Bueno, acá simplemente habría que modificar un poquito para que quede del mismo tamaño. Y todo lo que insertemos acá lo vamos a poder ver en la vista normal en cada una de las diapositivas según el diseño que hemos editado en el patrón de diapositivas. En este caso, donde hemos editado, modificaba las diapositivas 2 a la 6. Y esto lo podemos ver acá en vista, patrón de diapositivas. En este apartado podemos ver a qué diapositivas afecta. En este caso, el diseño de título y objetos afectaría a las diapositivas 2 a la 6. Todo lo que hagamos acá, entonces se va a modificar en esas diapositivas. Y si ya realizamos la presentación, podemos activar los botones. Bueno, en la diapositiva 1 no está porque no tiene el diseño de título y objetos. Por si acaso, en el PowerPoint por defecto ya trae sus botones de ir hacia adelante o hacia atrás en una diapositiva. Pero de esta manera es más cómodo con botones grandes. Si no, tendríamos que usar los botones pequeños. También acá tenemos la opción para ir a alguna diapositiva en específico o para finalizar también la presentación. Para finalizar la presentación igual pueden usar la tecla Escape de la esquina superior izquierda del teclado. Ya. Esa es una forma de insertar hipervínculos. Pueden insertar entonces con cualquier botón de acción que tienen al final de las formas. Otra opción para insertar hipervínculos es mediante un objeto. Podríamos utilizar, por ejemplo, esta imagen o bien otra para colocar el hipervínculo. A ver, vamos a insertar en esta imagen como ejemplo, haciendo un clic derecho, cosa que me aparezca este menú. Acá vamos a colocar hipervínculo y vamos a seleccionar, puede ser esta diapositiva. Lugar de este documento, la economía. Una vez hecho esto, podríamos colocar información en pantalla. Primera diapositiva. Diapositiva. Aceptar. Aceptar. Y me va a aparecer de esta manera. La información en pantalla, primera diapositiva. Y si hacemos clic, bueno, tendríamos que hacerlo desde la presentación. Ahí recién me va a permitir hacer clic en la imagen. Como vemos, nos aparece esta manito. Si hacemos clic, nos va a llevar a la primera diapositiva. Si gustan, también podrían modificar este hipervínculo con el clic derecho. Editar o modificar vínculo. De esta manera podríamos modificar. Puede ser otra opción
que realice, en lugar de colocar que nos mande a un lugar de esta diapositiva, nos puede abrir un documento que ya tenemos en la computadora con esta opción de archivo o página web existente. Acá nos puede abrir, por ejemplo, estoy colocando, bueno, nos vamos a apurar porque tenemos apenas 10 minutos. El Zoom es con tiempo. Ya. Podemos colocar, por ejemplo, este documento. Y acá en la información ya tendría que decir abrir un documento de Word. Bueno, esto que dice información en pantalla es opcional. Pueden colocarlo o no, pero es recomendable que lo coloquen. ¿Ya? Seleccionan el documento. Y si estamos en la vista normal, me aparece de esta forma. Si quisiéramos abrir el documento en la vista normal, tendríamos que hacer control clic. Pero si ya lo tenemos en la vista de la presentación, no es necesario colocar control clic. Directamente haciendo clic, ya me va a abrir el documento de Word si hacemos clic. Sí. Bueno, va a tardar un poquito en abrir, pero se entiende. Y ya me abre el documento que he seleccionado. Ya. Entonces, eso sería todo. También pueden insertar en una forma. Ya habíamos visto formas la anterior clase, creo. Bueno, si no hemos visto, ahorita lo vamos a ver. Para insertar una forma, simplemente hacemos clic en inicio. Acá tenemos un panel de formas. O bien insertar, formas, insertamos cualquier forma. Y acá hacemos el clic derecho. Hipervínculo, o quiere decir, antes de eso podríamos colocar un texto ahí. Con clic derecho, editar texto. Y ahí pueden colocar hipervínculo. Para que yo me dé cuenta que la forma tiene algún hipervínculo. Y de ahí, clic derecho, lo mismo que hemos hecho en la imagen, clic derecho, hipervínculo. Puede ser un archivo existente, puede ser un lugar de esta diapositiva, pueden incluso crear un documento nuevo, o pueden enviar un archivo de correo. En este caso voy a colocarle el lugar de este documento que nos mande a la primera diapositiva. Aceptar. Bueno, información en pantalla es opcional. Si gustan le pueden colocar o si no, no. Aceptar. En caso de que coloquen una imagen, para indicar que tiene un hipervínculo pueden colocarle alguna otra forma como una flechita. Ya, esto es para que yo me dé cuenta que la imagen cuenta con un hipervínculo. Incluso pueden colocar en la forma el texto de hipervínculo. Hipervínculo. Esto cumpliendo con lo que indica acá, especificar la diapositiva y el objeto que lo contiene. Para que me dé cuenta en qué objeto está el hipervínculo. ¿Ya? Pueden hacerlo de esta manera, o bien así, o bien colocar en un cuadro de texto pequeñito. El hipervínculo se encuentra en la imagen. Para colocar un cuadro de texto, bueno, aparte, pueden hacerlo de esta forma. Acá, por ejemplo, vamos a colocar un cuadro de texto. Ya que está ahí. Ahí podríamos colocarle el hipervínculo. Está en la imagen. O bien en la diapositiva como nota al final. Colocarle la ubicación del hipervínculo.
Incluso podrían colocarle al título un hipervínculo. Con el clic derecho, hipervínculo, bueno, al título o a cualquier otro texto, el hipervínculo. Como gusten, pero se tiene que notar que tiene un hipervínculo ahí, ¿ya?